Bienvenidos, mi nombre es Génesis Pinto, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia de Derecho Mercantil, a cargo del facilitador Dr. Eleazar Medina. Hoy les vengo a hablar sobre los contratos mercantiles. ¿Qué son los contratos mercantiles? El contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Es todo aquel acto regulado por el Código de Comercio. Ok, el contrato civil, de otra manera, es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar y transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Este está contemplado en el artículo 1133 del Código Civil. Todo lo relativo a las partes, objetos, causas y efectos están regidos por el Código Civil, cuyas disposiciones son supletorias al Código de Comercio en cuanto no contradigan las disposiciones en las leyes mercantiles. Naturaleza jurídica del contrato mercantil. Los contratos mercantiles contenidos en el Código de Comercio se diferencian de los civiles porque tienen la presencia de un comerciante en una de las partes. Su fin es la industria o el comercio o por el carácter mercantil del objeto que recae. Los elementos de los contratos mercantiles son los mismos que los de los contratos civiles. Son esenciales para la existencia del contrato y estos son el consentimiento, objeto y causa. Son aquellos que sin cuya concurrencia el contrato no puede concebirse ni existir. Estos están contemplados en el artículo 1141 del Código Civil. El primer elemento que vamos a tratar va a ser el consentimiento de las partes. La manifestación de voluntad es una manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre que expresa de acuerdo de un objeto de derecho respecto de un objeto externo propio o ajeno. El segundo elemento es el objeto, no obstante que el objeto está contemplado como un elemento esencial en la existencia del contrato y se ha sostenido que el mismo constituye más bien un elemento de la obligación y que por tanto se traduce en la prestación, es decir, la actividad o conducta que el deudor se compromete a realizar en beneficio del acreedor. El objeto tiene ciertas condiciones, puede ser posible y lícito. El objeto posible es susceptible de conseguirse u obtenerse en la realidad. También puede plantearse como la imposibilidad jurídica respecto a la cosa fuera del comercio. El lícito debe ser tolerado, consentido, amparado y autorizado por un ordenamiento jurídico positivo. Causa es el tercer elemento que vamos a hablar y se trata de que la causa tiene varios aspectos desde el punto de vista de sus efectos, la ausencia de causa, causa falsa y causa ilícita. Este tiene su fundamento en el artículo 1157. La obligación sin causa o fundada es una causa falsa o ilícita y no tiene efecto. La ausencia de causa, su inexistencia, es un efecto de nulidad en la obligación. Y la causa falsa es aquella que en una de las ambas partes cree existente pero en realidad no existe. La causa ilícita es la que es contraria a la ley, a la orden pública y a las buenas costumbres. Contratos mercantiles, perfeccionamiento, oferta y aceptación. Vamos a hablar sobre el perfeccionamiento, que debe hacerse de conformidad a los artículos 102 y 115 del Código de Comercio, que trata sobre el contrato bilateral entre las personas que residen dentro de las mismas plazas. Es perfecto, o sea, que el proponente puede dar eficacia a una aceptación extemporánea dando inmediato aviso al aceptante, o cuando las partes residen en distintas plazas se entenderá celebrado el contrato para todos los efectos legales. Eso es un contrato de perfeccionamiento. La oferta y la aceptación. La oferta es el propósito que le hace el comerciante y quien tiene interés en los negocios sobre las condiciones de objeto y el precio. La aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario de estar de acuerdo en pleno contenido de la oferta. Compra y venta. La compra y venta es un negocio típico del comerciante y representa el cambio
y representa el cambio de una mercancía contra un precio, es decir, una parte entrega una cosa determinada y la otra entrega el precio convenido. La naturaleza es un contrato consensual por el cual una persona que es vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y otra a otra persona que viene siendo el comprador. Este se obliga a pagar un precio y como definición general incluye que la venta civil y la compra mercantil es la venta mercantil. Entonces, las características de la compra-venta es que la venta de la cosa ajena es válida y puede dar lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios, contemplado en el 1483, o sea, la nulidad establecida no podrá ser nunca alegada por el vendedor. Como otra característica tenemos que la indemnización para que proceda la indemnización es necesaria que el comprador ignore que la cosa es ajena. Otra característica es que de modo para de fijar el precio, en un principio el precio debe estar determinado y especificado por las partes, pero puede convenirse en determinado posteriormente. Esta determinación puede ser encomendada a un tercero, pero si el elegido para fijar el precio no quiere o no puede hacer la determinación, entonces en materia civil la venta es nula. El precio. El precio o valor de la mercancía o producto debe ser determinado o determinable. Cuando el precio no está determinado en el contrato de venta, su validez depende de que haya convenido en el modo de determinado después pues en el artículo 134 del Código de Comercio, el contrato es nulo por falta de causa ilícita, que es uno de los elementos esenciales para su validez. O sea, los requisitos para la validez que anteriormente expliqué del artículo 1141. Las cláusulas CFI y FOB. Estas cláusulas son aplicables a las ventas marítimas. Están contempladas en el artículo 136 al 140 del Código de Comercio y están referidos a la venta de mercancías que se encuentran en viaje. La cláusula CIF significa Cost Insurance on Freight, costo seguro y flete. Expresa que el precio incluye tales gastos y que la mercancía es franca de flete y de seguro a su destino. Y la cláusula FOB, que en español significa libre a bordo, expresa que el vendedor debe llegar con la mercancía a bordo y libre de gastos para el comprador. Venta con reserva de dominio. Se puede llamar venta con reserva de dominio a la propiedad que se adquiere con el pago de la última cuota y la asunción de los riesgos, y es instantánea para el comprador desde el momento mismo que se perfecciona el contrato. Ok, esta es toda mi exposición y espero que les haya